No entrar en pánico ante un inminente peligro resulta difícil. Ante situaciones desconocidas como lo acaba de ser la pandemia en su etapa inicial, muchas personas entraron en pánico, sospechando ante el más leve estornudo realizado a su alrededor. Con el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, algunos ya entraron en pánico por la probabilidad de un ataque con armas nucleares. Hola, te saluda Guillermo Hernández y te acompaño este día a reflexionar en la palabra de Dios. El capítulo de hoy, cálmense. Mateo 14:27, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mateo registra el momento en que Jesús se identifica con los discípulos en medio de una tormenta durante la madrugada y a medio camino en la mar. Él se aparece caminando sobre las aguas y ellos piensan que es un fantasma. Después de identificarse, Pedro le pide una prueba de que Él realmente es y le dice que si es Él, también lo deje caminar sobre las aguas. El refugio, el amparo, el respaldo, el acompañamiento, la solidaridad son valores necesarios para no entrar en pánico. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños no gozamos o experimentamos el acompañamiento de papá en una situación difícil? O el respaldo que da el tener hermano mayor que te pueda defender de los abusadores de la escuela. Claves para calmarse, para no entrar en pánico, según el texto leído hoy. Primero, confía en la voz de Dios más que en lo evidente. Mateo 14:25 al 27 dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Confía en la voz de Dios, confía en lo que la Escritura nos enseña antes de confiar en lo que ves. Es probable que estés confundido y no puedas ver claramente. Haz como los discípulos, confía más en la voz de Jesús que en lo que ven. Identificaron la voz de Jesús. ¿Conoces la voz del Maestro? ¿Estás entrenado para identificar su voz? Siempre he admirado cómo las madres identifican la voz de sus hijos infantes y cuando uno de sus hijos está en zona pública en el área de juego de niños, saben identificar el clamor de su hijo o su hija. Jesús dijo, Juan capítulo 10, 26-27, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Moisés obtuvo la guía sobrenatural de Dios, Hebreos 11:27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cómo se ve al invisible? Más bien, se percibe, se escucha. Hay que aprender a estar en la sintonía de Dios para escuchar su voz. Segundo, mantén la fe a pesar de las circunstancias. Mateo 14, 28 al 31. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ante las circunstancias actuales del mundo y de las tuyas en particular, cálmate,
porque Dios sigue sentado en su trono y nada se ha salido de su control. Aunque las circunstancias luzcan amenazantes, confía en sus promesas y no pierdas la fe. Cálmate. Este es el día, tu podcast de reflexión diaria de lunes a sábado. Suscríbete a la plataforma de distribución de tu preferencia y no olvides de compartir el devocional de hoy con tus familiares y amigos. Nos escuchamos mañana.